Dentro de un contexto histórico, los partidos políticos han sido importantes para el desarrollo de la vida democrática del país actual en México. Esta no se concebiría sin la participación de todos y cada uno de ellos. Y si bien estos ya tienen una larga historia desde su aparición en la época independiente, es en el siglo pasado donde se van definiendo sus características tanto al interior como en el exterior. Si queremos mejorar nuestros partidos políticos, hay que volver a valorar su propósito original, de intermediarios entre el Estado y la sociedad civil, buscar en su inicio histórico su plataforma, su presentación, justificación y fundamentación para constituirse como representantes de las distintas ideologías de la ciudadanía. Cabe destacar que la principal función de los partidos políticos al momento de su creación fue exhortar y representar las ideas de cada uno de los diferentes sectores por los cuales eran o se encontraban constituidos. Una infinidad de partidos han pasado por la historia del país, mismos que han formado cierto tipo de sectores definidos en donde cada uno expresaba la manera en que vivían y lo que solicitaban a petición para su bienestar social. Los antecedentes en México datan de antes de que se independizara. No existían grupos políticamente establecidos en los pueblos, pues su función era únicamente la de obedecer. Tenían obligaciones pero no derechos. Hombres y mujeres de la misma manera eran discriminados por considerarlos inferiores y sin ningún tipo de autoridad. En ese tiempo la autoridad máxima era regida por el monarca o la representación de los virreyes. Los hombres del virreinato se dividían en dos grandes grupos: los criollos, que eran dirigentes en gran parte de ayuntamientos, y los altos funcionarios, así como los clérigos. La influencia de acontecimientos mundiales, o bueno, históricos mundiales, como la independencia de Estados Unidos y las revoluciones inglesas en Europa, dan la difusión de ideas nuevas que impulsan un anhelo de un cambio estructural, un anhelo a nivel social que mejorara las condiciones de vida y de oportunidades a nivel global y nacional. Con esto se da paso a la independencia que se inicia en nuestro país a principios de 1810 a través de grupos políticos. Es en ese entonces cuando aparecen tres grandes grupos: los iturbidistas, los borbónicos y los republicanos. Surgen así las logias masónicas, cuyo origen pues existen distintas versiones, y el rito escocés, presidido por Nicolás Bravo, que agrupa fundamentalmente a los españoles, viejos militares realistas y todos los que descendían políticamente del gobierno colonial. Todos estos y cada uno de los movimientos se van llevando a cabo en un orden históricamente hasta llegar a la lucha de grupos ya más establecidos con ideas más tanto conservadores como liberales. Estos grupos se llegaron a dividir con nombres de centralistas y federalistas, que más tarde se convierten en conservadores y liberales, los cuales pues mantenían diferentes posiciones. En este caso los centralistas era principalmente el respeto a las tradiciones religiosas y la implementación de un régimen de gobierno ligado al clero. Los federalistas optaban por la libertad política y religiosa y la organización de una república federal. Como conclusión, cabe aclarar el que no me profundice tanto sobre la historia de partido a partido. Mi compañero Luis lo trató durante su tiempo de exposición. Lo primordial
es comprender la función que los partidos tienen en el momento de su creación y de la participación activa que deben tener en el país. La primera es representar al pueblo, es representar el pensamiento, las exigencias de esas minorías que ellos representan, o mayorías en su caso, porque pues la mayor parte de los que están afiliados a un partido, pues sabemos de antemano que somos de la clase media, media baja, media alta o baja principalmente. Entonces es la función principal, ser un intermediario entre gobierno y sociedad, en donde se pueda brindar el enlace para programas de desarrollo, beneficios, entre otros. La pregunta es si se cumplen, la pregunta es si los partidos cumplen este único fin con el que son creados, si de verdad los líderes que tanto dicen preocuparse por el bienestar social lo hacen en realidad, lo logran. La cantidad de dinero que se les invierte a los partidos, que se les otorga en sus presupuestos, es exorbitante, como para que sean gastados en propaganda, un sinfín de cantidad de cosas que vienen siendo al caso irrelevantes, cuando no cumplen su única meta, que es representar al pueblo. No tiene caso seguir invirtiendo, seguir creando partidos. Entonces no han funcionado, por mucho que se diga que México es un país democrático gracias a la creación de partidos políticos, ya sean campesinos, obreros, comunistas, socialistas, democráticos, etc. No han funcionado. Al día de hoy, ningún partido representa oficialmente a un ciudadano, a pie, de esos que diario tienen que ir a trabajar, conocen la vida laboral, conocen la vida social que tienen dentro de sus colonias, dentro de sus barrios, dentro de sus círculos en el que se desarrollan. Es difícil comprender esa situación si no te ha tocado vivirla. La mayor parte de los que nos representan en esos partidos no tienen idea de cómo se maneja la vida diaria de un trabajador, de un obrero, de un campesino. Hoy en día no estamos representados ni somos enlazados al gobierno o al Estado por ningún medio, en absoluto. Es por eso que no me enfoco tanto en contar la historia de cada partido, porque sería un video más, sería una exposición más de solamente otorgar datos. Lo que importa es hacer ese análisis de si en realidad ese sistema de creación de partidos, de representación, funciona en México o ha funcionado. Creo que si ponemos en una balanza los pros y los contras, nos estamos yendo claramente por los contras. No han funcionado como tal, está más que demostrado. Hoy en día ya cualquier persona forma un partido político y sinceramente yo no opto por esa opción. Vuelvo a repetir, esto es una exposición para análisis, donde debemos de observar lo que está aconteciendo actualmente, la realidad de nuestro país, y compararlo con todas esas propuestas que los partidos nos otorgan, y ver qué tanto está dentro de lo real y dentro de aquella demagogia que todos en general ocupan para obtener únicamente votos y así mantener existente su partido. Claramente el ejemplo que tenemos de un partido nuevo que se creó, Morena, el cual se creó así de la nada en cierta ocasión, y pues sí sería importante analizar por qué de su creación, quién lo creó, qué tipo de personas están dentro de este partido, y consultar si de verdad son enlaces de entre Estado y sociedad,
y si de verdad son representantes, líderes de un ciudadano que vive el día al día y que sabe qué tipo de problemáticas se enfrenta él solo.